Fin de espacio promocional y publicitario. 7:59. Estamos a 3 minutos, 2 minutos y serán las 8 de la mañana. 2 minutos y serán las 8 de la mañana. Muchas gracias por la gentil comparecencia a estos micrófonos de la ciudadanía ecuatoriana residente en la capital de la República. Ustedes enseñan en Quito, don Jaime. Muy buenos días. Bienvenido al presidente de la CONAIE, que nos halaga con su presencia, don Jaime Vargas. Usted se enseña en la capital de la República, viene constantemente, tiene cuates, tiene amistades, entornos simpáticos de paisanos, o su vida es más bien muy selvática, no creo yo. Le veo muy urbano a usted. Muchas gracias por la invitación. Saluda a todos los hermanos y hermanas de nuestro querido país. Mire, gracias a Dios, desde muy pequeño, mis padres me sacan a la ciudad de Puyo, donde tuve la oportunidad de estudiar. ¿A qué distancia nació usted? Yo nací en una distancia de casi 50 minutos de la Shell, del Puyo, volando en avioneta. Nací en una comunidad que se llama 50 minutos Capaguari. en avioneta. En avioneta. Quiere decir casi 5 días caminando. Ahí nací, pero de ahí nos trasladamos a otra comunidad que está casi a 35 minutos, y ahora vivo en la comunidad Achuar Guaraní. ¿Sí? Achuar Guaraní. Tiene un nombre medio paraguayo, vea. Sí, el problema es que llegaron ahí gracias al amigo que fue compadre de mi padre, Felipe Discola, ¿no? Sí, un antropólogo. Antropólogo. Él llegó ahí, como eran amigos de mis abuelos, llegó ahí, entonces justo mi abuelo se asentó en una comunidad que está al lado de la provincia, como en la ribera del río Pastaza, que hoy es comunidad guaraní. ¿Sus antecesores fueron como caciques? Caciques, jefes. Sí, jefes. No, jefes. Hace 60 o 50 años atrás, usted sabe que la nacionalidad Achuar, yo soy de la nacionalidad Achuar, no soy Shuar, no, vivieron un momento muy complicado, muy difícil, vivieron en tiempos de guerra entre hermanos, entre familia, entre podríamos familia, decir sí. Comunidades, tribus. No habían comunidades, no. Eran nómadas, no, o sea, vivían en donde a ellos les gustaba vivir, ¿no? Donde había más cacería, ríos bonitos, espacios excelentes. Entonces, cada vez que hacían guerra entre la familia, tenían que abandonar. ¿Habían guerras entre primos? Entre hermanos, entre familia, entre tíos. Entonces, yo vengo de ese proceso. ¿Y por qué se producían las confrontaciones, Jaime? Era por tema de chamanismo, diríamos, ¿no? Ajá. Sí, entonces, o era por temas... Los sumos sacerdotes se ponían de acuerdo para pelear. Entonces había Eran celos entre ellos, ¿no? Entre celos, o sea, los poderes, diríamos. Los poderes. Ajá. Sí, entonces... ¿Eso cuándo comenzó a cambiar? Yo digo, unos 60 años atrás. ¿Sí? Ya. Ustedes son otra generación. Otra generación, pero mantenemos la cultura, mantenemos nuestro idioma, eso es lo interesante, ¿no? En nuestras formas de vida todavía existe, ¿no? Esas reglas culturales, ¿no? La justicia de nuestros pueblos, la educación misma, la disciplina, ¿no? Y háblenos eso de la escala disciplinaria que ustedes han logrado elaborar y respetar en los tiempos. Mire, usted sabe de que nuestra educación siempre ha sido desde nuestra familia, donde su padre dice, se levanta, allá la cultura es de que tienes que levantarte, es una obligación, pero no es de los niños, no más chiquititos, sino diríamos, de 10 años en adelante. Es una obligación de levantarse 3 de la mañana, o 4 de la mañana, o 1 de la mañana. ¿No? ¿Sí? Muy temprano. Sí, entonces, pero ustedes se acostaban a las 5 de la tarde. Tenía que acostarse, yo digo, 7 de la noche. Para reparar el organismo. Sí, 7 de la noche. Entonces la mujer achuar siempre preparan guayusa, ¿me entiende? ¿No? Entonces a la madrugada es que las familias, los padres se sienten, empiezan a educar, empiezan a disciplinar.
No, tienes que ser un buen hombre valiente, tienes que ser un hombre recto, tienes que ser cazador, La, trabajador. la palabra de honor. ¿Cómo ustedes detectan el honor? El honor es de que los padres, o sea, tu papá dice, estos son cosas de la mujer, usted no puede escoger, o sea, te disciplina en el valor, En los ¿no? valores. En los valores, ¿no? Entonces también las madres a sus hijas, ¿no? Ya. Entonces ahí enseñan cómo mantener la huerta, cómo tiene que ser una mujer casada, cómo tiene que comportarse. Entonces una educación muy importante, muy interesante, y de ello venimos. Usted no puede responder o, diríamos, hacer bromas con un mayor, con un jefe de la casa. No puede Eso ser. es un respeto, Mm. ¿no? Yo digo, hace unos 50 años atrás, si usted te burlabas de un mayor guerrero, te aconseja 1 o 2 veces. En la tercera, viene con fuerza, Ujú. ¿no? Te pone. Fuerza quiere decir de que te dicen, ¿te educas O marchas. o marchas? O sea, eso era la educación, ¿no? Radical. Radical, y era así, y yo creo que eso es lo que se mantiene, pero ahora con esta nueva educación, con nueva ciencia, tecnología, Le veo que ya, usted no es muy afectuoso a ese tipo de educación, sino más bien a los lineamientos un poco más drásticos para que haya una buena conducción de los hombres. o sea, eso es lo que se mantiene en las comunidades, ¿no? Hay estatutos, ¿no? Hoy tenemos, en cambio, estatutos, tenemos reglamentos, ¿no? Y eso ustedes Comunitarios, aprendan ¿no? memorizando Es que eso ya es cultural. desde la Es segunda cultural. infancia, Y ahora seguramente. como es cultural, pero ahora está escrita, ¿no? ¿Verdad? Ya. Pero también apegado a los derechos humanos, a las leyes normativas ecuatorianas, ¿no? Entonces, como que ya las cosas van a ese nivel. ¿En dónde entra el Estado Nacional? Entra en todo el territorio ecuatoriano, ¿no? No, Eh, digo, en la actitud de ustedes, ¿en dónde entra el respeto al Estado Nacional? a ver, diríamos de que hace, yo digo, más de 50 años atrás, ¿no? Primero vino supuestamente esto de los católicos, del cristianismo, digamos, La ¿no? religión. La religión. El Achuar tenía un solo nombre. Ujú. El Achuar tenía un solo nombre, sea mujer, sea hombre, ¿no? Pero llegaron ¿Cuál era ese nombre, Jaime? pongamos, mi abuelo se llamaba Irar. Iral. Irar. Iral. Gente visitante, diríamos, visitante, Ya. gente desconocido, diríamos, ¿no? Mm. Irar. Se llamaba Yakum, se llamaba Tsire, se llamaba Tuna, Kaya, Msit, o sea, ¿De acuerdo a qué o sea, distingo? o sea, tenían ¿O a nombre qué de las cualidad? plantas, Ya. diríamos, del río, relámpago, diríamos, de todos los nombres. De la madre Sí, de la madre naturaleza. naturaleza, ¿no? Tenía que ser piedra, calla, ¿no? Ujú. Cascada, tuna, ¿no? Un calle es un Un hombre hombre fuerte, bien decidido. fuerte, decidido. Entonces, y eso Duro. eran los Shuar también igual, los quichuas Sí. igual. El problema es que en ese proceso de evangelización, de cuando entraron la religión, dicen de que no, tomar chiche era pecado, la guerra era pecado, si mata gente, o sea, eso como vivían en la guerra, ¿no? Entonces, entonces ahí es que cuando vienen esos cambios profundos, diríamos. ¿Por qué peleaban? Como le digo, era ¿Por el agua? por el, no, 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 no. no. Aquel No. entonces no había Por comunidades. la tierra, por el agua, No había por la nada de selva. eso. No había ¿No? nada de comunidades. ¿No? No había nada de comunidades. Pero, digo, Pero la la comunidad religión. familiar sí vea, debe haber sí habido. había comunidades familiares, no familias. Es decir, pongamos de que usted es el jefe, no tenía sus hijos, sus nietos, sus yernos, ¿no? Entonces, eso era diríamos, la familia, diríamos, la comunidad, ¿no? Entonces, como digo, hace 50 años atrás es que llega la religión, ¿no? Entonces empiezan a
educarles, a decir lo que esto era malo. Entre que esto comillas, a educarlos. A educarlos. Si no, llegaron... A las nuevas costumbres. Sí, entonces dice, al usted nuevo no puedes orden. tener nombre de una, no eres animal. Imagínate lo que pasó, imagínate ya. lo que pasó. Entonces dice, no, tienes que entrar a la escuela, para ingresar a la escuela, usted necesitas tener 2 nombres y 2 apellidos. Así es, pues. Entonces, en mi caso, yo soy de apellido Vargas, ¿no? Mi apellido sería Irar, ¿no? ¿Verdad? Entonces dice, no, yo tengo un amigo que se llama un tal... Pepe Vargas. Sí, un señor tal Vargas que tenía apellido, entonces pongamos apellido de un amigo, de un compadre. Entonces ahí ponen, es decir, mi abuelo deja 5 hijos. O sea, ustedes casi tienen esos apodos, ¿no? Apodos, o sea, nos dejaron ahí sembrando esos nombres. El nombre ¿verdad? auténtico. Es Irar, no Yanquan, Claro. Tsiri, Santiago, ¿verdad? Esos eran los nombres. Más en comunión con la madre naturaleza. Claro, por eso es que siempre decimos de que nuestra relación ha sido siempre no con la naturaleza, no. Antes de eso que dicen Más Dios, que con la gente, que quiero Dios decir. dice que vive Claro, en, claro. en el cielo, dicen que vive en el cielo, Ya. pero para nosotros Dios Arutam era la naturaleza. Encontrábamos, o nuestros abuelos se encontraban con el Dios Arutam así frente a frente, ¿no? Pero por estos cambios, ¿no? En nuestras comunidades ahora tenemos comunidades, tenemos pistas, tenemos escuela, tenemos colegios, ya la cultura también va cambiando, ya no hay músicas autóctonas, ya no quieren hacer fiesta con nuestras propias músicas tradicionales, hacemos, diríamos, a veces un día, pero de ahí nos concentramos con la música, ¿no? Las cosas van cambiando. Entonces, como que el ritmo, ¿no? De vida, ¿no? De vida mismo, pero También se innova. Pero, le digo, pero la cultura, el idioma, ¿no? Porque en mis comunidades, Achuar, primero es nuestro idioma. Primero, ¿sí? En una educación, en una escuela, se enseña el 90% el profesor tiene que hablar solo en Achuar. Y el 10% en castellano o español. Claro. ¿Y los pedagogos dónde aprenden? ¿En la comunidad misma? No, ¿O son había hijos de la comunidad sí, que se prestan? hace años, yo me acuerdo cuando yo fui niño, ¿no? Nuestros profesores eran todavía 3er grado, 4º grado. Máximo. Claro. O a veces venían esos que pasaron la conscripción. Esa gente llegaban a educar, pero gracias a Dios creo que sí tenían la capacidad de educarnos. Yo me preparé con un profesor de 3er grado. Vea eso. Imagínense, pero yo creo que la educación, la responsabilidad, la investigación, leer libros, eso te permite cambiar su ideología, su forma también de ser, ¿no? El instructor es el que le abre los ojos a uno. Así Ya. es. En eso la habilidad era mayúscula. Por eso es que yo de digo... parte de los gringos, perdón, aquí les decimos gringos a los extranjeros, no necesariamente proamericanos, no, los extranjeros, visitantes de las tribus de ustedes desde hace un montón de años. Ellos trajeron el evangelio, la religión, cómo se propagó la religión, que es de alguna manera el respeto a los demás, ¿no? El respeto a Sí, yo a creo un que ser. más allá de la religión, yo creo que nuestros abuelos ya nos enseñaron, ¿no? Es decir, en la Biblia dice no matar, no hacer esto, trata de esos pecados. Los mandamientos. Pero los 10 mandamientos, y antes que llegue la religión, nuestros abuelos ya nos decían eso, ¿no? Ya manteníamos Sí, ya eso. tenían ustedes Ya la teníamos escala de eso. valores Sí. religiosos. Entonces, yo creo que para nosotros ha sido importante no fortalecer eso. Y por eso este momento se está trabajando, pensando a ese nivel, ¿no? Desde educación intercultural bilingüe, ¿no? La construcción misma, la educación, digo entre comillas, este desarrollo con identidad cultural. Acuérdese de su infancia. ¿Y cómo fue usted confluyendo a este mundo moderno? Porque no hay otra manera. Sí, mire, mi querido Gonzalo. yo solamente me he estado riendo de todo lo que me han dicho.
¿no? Ah. Sí, yo nací O de lo que usted ha dicho sí, también. sí, de lo que Y a me veces hay dice. que reírse de lo Sí, que uno de lo que también... uno mismo dice, ¿no? A veces Claro. uno se equivoca, todo un ser humano, Usted ¿verdad? quiso ser comandante del Sí, ejército. yo creo que mis abuelos siempre eran comandantes, ¿me entiende? Allá. Sí. Mire, yo nací en la comunidad Capaguari, hace más de, 45 minutos ¿En volando. qué provincia de las Pastaza, 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 ya. parroquia Montalvo, que está en Ya. la selva. ¿Sus donde- antepasados sí, también? ahí vivieron mis abuelos, ¿no? De lo que me acuerdo es que me traen, creo que de 4 años, a la comunidad que hoy es guaraní, ¿no? Entonces ahí, en Numbaimi, ¿no? Allá. Numbaimi. Numbaimi es una comunidad donde hay un río rojo, parece sangre, ¿no? Por eso es que se Sí, llama sí. Numbaimi. Es ¿no? quichuismo. Sí, entonces yo ahí me acuerdo de que en la escuelita me iba sin camiseta, sin pantaloneta, sin nada así, ¿no? Y como no había lápiz, no había esfero, entonces no sé de dónde se conseguía pilas, ¿no? Y en la pila, ahí adentro hay como una cosita, ¿no? Parece carbón, ¿no? Entonces eso afilábamos, ¿no? No me Sí, diga. con eso lo escribíamos. O también ¿Y pintaba la pila? el profesor ponía un pelito o dos pelitos ahí en la puntita de un palito. Entonces cogíamos achote, ¿no? Achote. Como ¿no? tinta. Sí, como tinta. Entonces cogíamos eso, escribíamos eso. O con la mano teníamos que ¿Y se escribirlo. pegaba hacia Sí. un papel o hacia No, una no, hoja? o en un papelito, en una hoja, ¿no? O también nos llevaba el profe ahí en la plaza y escribíamos con la mano ahí en la tierra, En la tierra. ¿no? Entonces, Y todos y las observaban. matemáticas hacíamos con piedritas, con palitos, ¿no? Eso era Bueno. la educación nuestra, Sí, sí, ¿no? sí. De allá viene Jaime Vargas, ¿no? De allá viene. Y hasta sexto grado, que decíamos, no hablaba castellano. Ujú, Solo sabía sí o no, ujú. ¿no? Yo creo que hablaba unos 10% o 15% y salía de la ciudad de Puyo. Ujú, Me daba vergüenza de hablar. ujú. Yo salí... Yo conocí sí, algo de estas experiencias de ustedes porque mis primeros puestos, yo fui preparado para maestro escolar, en un normal de aquí de Quito, muy importante. Y alfabeticé con otra compañera maestra, alfabetizamos a cerca de 600 indígenas otavaleños. Yo soy otavaleño. qué bien. Entonces, me fusioné con las realidades del indigenismo otavaleño y imbabureño. Muy talentosos, muy creativos, pero igualmente para enseñar a leer y escribir en la campaña de alfabetización, utilizamos una especie de guía. ¿Y qué trabajo más difícil, incluso para el pronunciamiento de las vocales? Nos dio el dibujo Claro. con lo que uno enunciaba desde su boca o por efecto de su habla. De su habla. De sí. su habla. Sí. Era complicado porque lo que dibujaban eran otras cosas. Claro. O a la inversa. Claro, es que eso mismo es lo que se hacía y se venía practicando, yo diría, eso es lo que es nuestra educación, ¿no? Es decir, en la nacionalidad achuar del Ecuador, ¿no? Hace 50 años no sabían ni leer ni escribir, pero sí se leía, ¿no? A través de objetos, ¿no? Exactamente. ¿No? ¿Me entiende? Yo tenía un niño, yo fui profesor también durante 7, 8 años, ¿no? De educación intelectual bilingüe. Había un niño que ya tenía 16 años, pero estaba en 4º grado. Siempre decían perder porque no sabía leer, no hacía deberes de otro, pero le gustaba matemática. Y me decía, y le decía, a ver... Era su fortaleza, sí, seguramente. Sí. Y le decía, a ver, escríbame número 2. ¿Sabes qué? Me escribía 2 pollos. Me dibujaba 2 pollitos, decía, eso es número 2. Perfecto. Está bien. Claro. Y decía, a ver, ¿cuál es número 1? Esto es número 1, decía, esto es 1. Un esfero. Un esfero. Aquí está 1, esto es número 1. ¿No? Entonces, yo dije, por eso es que la educación... Asociación de ideas. La educación a veces
hay que entenderla. Digo, Sí. ¿por qué si este niño es apto para matemática, tiene que concentrarse en matemática y no le interesa otras materias a veces, ¿verdad? Así es. Entonces, eso es su fortaleza, ¿no? Y eso habría que Y eso aprovechar. deberíamos. Entonces dice, es que no puede, no sacó los 40 puntos en ciencias naturales, entonces tiene que perder. O sea, no tiene el mínimo significado, pero el problema es que el don de ese niño es ser matemático, Sí. ¿no? ¿Cuál era su don? Mi don siempre Medio fue, milico ha de ser usted. siempre me gustó ser militar, ¿no? Ay, Pero ay, ay, a ay, mi ay. padre nunca le gustó que seamos militares de todo lo que venimos viendo, ¿no? Los Y militares sí, convencionales no les sí, no le gustó satisfacían porque a su mi padre. padre decía, no quiero que sean esclavos de nadie, Mm. ¿no? Ustedes tienen que ser libres, tienen que defender a su pueblo, Pero desde espacio. hermosa Sí, filosofía. entonces eso no, mientras yo no les doy correa, no les digo nada, pero no es posible que otra persona te ponga orden. Usted no puede estar ordenado de nadie, ¿no? Entonces, pero yo siempre tuve en mi pensamiento de ser hombre de negocio, un hombre que tenga independencia, diríamos. Ya. Entonces, Pero también por le eso, gustaba ser autoridad. sí, y me gustó la contabilidad. Yo soy contador. Ay, ay, ay. Sí, yo me gradué de contador, ¿no? Entonces, mi intención ¿Y qué tal gerente ha sido usted en los empeños y proyectos personales? me gusta tener Emprendedores, usted. gente capaz, gente dinámica, gente que trabaje, gente que diga, vea, compañero. Y por eso es que yo nunca me gusta, tienes que hacer esto, haga esto. Si no, hagamos esto, trabajemos esto, construyamos esto. Es el estilo de eso es convocatoria que más sí, aprecia es que eso es Jaime. trabajar en colectivo, decidir en colectivo. Eso me enseñó mi gran amigo, que es el gerente de cooperativa Cacpe Pastaza, allá en Pastaza, Edgar Acuña. Él nos decía siempre, Blanco mestizo. Blanco sí, mestizo. mestizo. Sí. Él me decía, Jaime, cuando usted sea, tienes que hacer esto. Eso es la dinámica de ser gerente. El gerente no es el que manda, el que pone orden. No, el gerente es el que sabe todo. Si una persona no sabe cómo trapear, tienes que enseñar cómo tienes que trapear, ¿no? Entonces, eso ha sido mi forma de trabajo. Siempre ha sido trabajar de manera colectiva, consultar, ¿no? Preguntar si algo está pasando y inmediatamente pensar, analizar y tomar Pero usted ha decisiones. sido, digamos, afecto al liderazgo, afecto también a mandar, a imponer, no a imponer toscamente, digamos, sino a imponer las líneas de comportamiento que le enseñaron desde etapas. Sí, yo creo que de muy gracias a mi muchacho. padre, yo siempre le dije a mi Pero padre, usted sí. parece que idealizó la profesión militar desde chico, desde niño. No Sí. le digo por el enunciado que formuló hace contados días de que los indígenas deberían tener sus propias fuerzas armadas. ¿En qué enfoque ahí se ríe, Jaime, ¿en qué enfoque usted le plantó esa idea al país que nos hizo asustar? Y los militares Sí. también. Dijo, ¿cómo Jaime va a ser nuestro comandante general en términos de ejército terrestre? Porque usted no podía ser aviador, pues no venía con usted. Pero me dicen iba- que tengo avionetas. Los medios me dicen que tengo avionetas, ¿no? Sí, oí algo. Sí, Que es mire, un mi hombre querido rico, pudiente, dicen. Gonzalo, ¿no? Gonzalo. Sí, Gonzalo. Yo creo que es importante analizar este tema. A ver, Creo que dije, no, por eso ayer a todos los medios dije, yo nunca pero dije. no le acomode, Sí, pues. por eso digo, No, verá, no estoy acomodando. La plena. No dije, vamos a crear un ejército, no dije ejército armado, no dije ejército subversivo, no dije ejército lo que sea. Dije ejército que defiendan a su pueblo dentro de nuestros territorios, ¿no? Entonces, A ver, veamos lo que usted dijo. Yo le tengo grabado. Si no se resolvía el día domingo, teníamos que, compañeros, declarar
compañeros, levantar desde nuestras comunidades a nivel nacional. A nivel nacional. Y por eso vamos a organizar con nuestros excombatientes, con nuestra seguridad comunitaria. Tenemos que hacer nuestro propio ejército que defienda al pueblo, compañeros y compañeras. Nuestra propia seguridad, compañeros y compañeras, desde nuestras comunidades. Pero usted aclara desde nuestras comunidades. Desde dice. nuestras comunidades. Claro, explíquele ahora. En nuestras comunidades, usted sabe, yo vengo de una nación de Tachuar, ¿no? Yo fui presidente de la nación de Tachuar del Ecuador. Bien. Fui dirigente durante casi 6 años, ¿no? De la nación de Tachuar. Y como dije, en cada comunidad, en cada pueblo, hay reglamentos. Entonces siempre hay dirigente de seguridad también, que coordina con los jóvenes, con los socios, para poder no proteger a las comunidades, a los socios, a la familia, ¿no? En diríamos, ese guardia, diríamos, indígena o seguridad comunitaria, también están dispuestos para dar seguridad a la gente que viene a visitar, ¿no? Es decir, usted no puede entrar en mi comunidad Tachuar, que es guaraní, sin previo permiso del presidente de la nación de Tachuar. No puedes ingresar. Tienes que tener un papelito donde dice el señor Gonzalo tal viene a hacer esta actividad y estará unos 3 días. Señor síndico de la comunidad, sírvase dar seguridad pertinente para la integridad. Una especie de visa, ¿no? Sí, entonces usted entra ahí, entonces que te recibe la autoridad y te dan seguridad. No están armados, no tienen machete, no tienen nada. Lo único que hacen es dar cumplimiento a los reglamentos. Y yo digo, en toda la Amazonía ecuatoriana hay corporación Arutam, de los excombatientes del 95. Hay asociación de veteranos de guerra del 41, ¿no? Si esté bien, ¿no? Del 41, del 95. Claro. Sí. Entonces, estas corporaciones siempre han dado seguridad a sus organizaciones. Ese momento, no sé si vieron en el video, están los Arutam, que me dieron seguridad, que dieron seguridad a la ciudadanía. Y que dieron seguridad a nuestros soldados. Claro, también, y también esa seguridad, Arutam. El Arutam, que es el comandante de los Arutam, ¿no? El Andrés Huizum, nuestro, también me acuerdo que dio seguridad al expresidente Rafael Correa. Sí, entonces no están armados, sino que lo único que nosotros estamos diciendo es de que, bueno, al decir ejército, creo que eso hizo pensar mal, ¿no? Lo único que esto nos garantiza también es cooperar con la justicia ordinaria. Si algo, oye, hermano Gonzalo, hoy, yo digo, por primera vez en la historia de nuestras comunidades, vemos violaciones, asesinatos de la gente que no son nuestras, no extranjeros que llegan a las comunidades. Entonces, no hay seguridad. Entonces, hemos cooperado a través de esta seguridad comunitaria, ¿no? A través de nuestra para cooperar, ¿no? Desde la justicia comunitaria o justicia indígena a la justicia ordinaria, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que quisiéramos hacer entender, ¿no? Quisiéramos hacer entender, ¿no? En todos los Pero ¿de qué le nacionales. culpan ahora a usted? Me dicen ¿O le que, culpamos me justa dicen que, o injustamente? Que yo es que estoy armando un grupo subversivo, pretende, que quiere sustituir al ejército, que no siga la fuerza pública, ¿no? Sí. Sí, entonces lo que he dicho es que, Esto no es. ¿no? Apegado a la Constitución del Ecuador, ¿no? Al derecho a la autodeterminación, ¿no? Donde también la Constitución y los tratados internacionales nos garantiza de crear, dice la misma Constitución en el artículo 5, crear, ¿no? Crear nuestras propias instituciones, o digo, instituciones, ¿no? De acuerdo a nuestras realidades. Podemos crear nuestro sistema de educación,
sistema de salud, sistema de justicia. Pero cuando hablamos de sistema de justicia, ahí viene, tenemos que armar una estructura, ¿no? ¿Cómo garantizamos y cómo vamos a cooperar? Lo que dice la misma Constitución, la cooperación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria para poder garantizar, ¿no? Que funcione, ¿no? Que funcione tal cual como dice la Constitución del Ecuador en tema de justicia indígena. Por eso que estos grupos, digo, comunitarios, de seguridad comunitaria o guardia indígena, siempre nos han protegido. Esto no viene de ayer. Yeah. Esto viene de mucho tiempo. Es válida su explicación, pero de acuerdo con las leyes de los blancos mestizos, entre los que yo me cuento, el artículo del Estado ecuatoriano, el artículo 349, habla de grupos subversivos, solamente por haber mencionado aquella frase que la calificaron de insurgente a usted. Insurgente. ¿Por qué? Porque usted textualmente dice lo que nos va a repetir, si tiene especial memoria. ¿Qué es lo que usted dijo y a qué se refería? Vuélvalo a decir, Jaime. Vamos a fortalecer, vamos a crear, ¿no? Un ejército propio de nuestros pueblos y nacionalidades. Que protejan a nuestros pueblos, que den seguridad. Mire, sin ser ejército, la nación... ¿Y qué connotación tenía? ¿Cómo hay que traducir esta iniciativa suya? Son comunitarios, ¿no? Que tienen sus reglamentos. No es que van a funcionar así por funcionar, sino la comunidad es la que garantiza, ¿no? De acuerdo a la Constitución. Por eso no estamos fuera Pero de usted eso. ya se compró el gorro, incluso yo le vi en una fotografía, parecía comandante general del ejército, la gorra de propiedad de un comandante. Mire, yo creo que la gente puede pensar, yo siempre me he gustado, ¿sabes qué? Me ha gustado, y yo lo voy a decir al Ecuador, me gustaba este vestido de blanco. De blanco. ¿Sí? Siempre me ha gustado el color verde. Por eso dije, a mí siempre me gustaba ser militar. ¿No? ¿Y por qué no? Pero a mi padre nos prohibió de ser militar. Y todos mis hermanos, los 12 hermanos que somos, ninguno de ellos son militares. Lo único que hice es de que un hermano vaya a la conscripción. Era porque cometió un error. Entonces tuve que darle un castigo a mi hermano. Sí, instruido por su padre. Sí, instruido por mi padre. Le dije, tienes que ir porque aquí has cometido un error para que te eduques, para que respetes a mi mamá, a papá. Porque usted no tienes derecho de responder lo que dice mi papá. Yo soy fiel a mi padre. Una sanción terrible para él. Era una sanción de nuestra familia, ¿no? Porque este hermano quiso... Casi era una expulsión. Sí, era porque casi le alzó la mano a mi padre. Híjole. Entonces le dije, por esa mala disciplina, usted tienes que ir a disciplinarte allá. Fue un año. Llegó y ahora sí vive en la comunidad. ¿Usted creía pues en eso, entonces, en esas jerarquías? Sí, yo creo que... en el principio de autoridad. Yo quisiera decirlo al pueblo ecuatoriano. Aclare. Sí, yo no estoy para... Bueno, yo creo que esa palabra, como usted dijo, ¿no? Como que asustó al pueblo. Yo creo que no podríamos asustarlo. Mejor yo quiero invitarles. Por eso, Gonzalo, ayer dije a todos los medios de comunicación, pasen o escriban tal cual como yo digo, ¿no? Eso les dije. Para que no distorsionen. Sí, porque no dice ejército armado, pero no dice tampoco subversivo. Tampoco no dice, si usted me está calificando de subversivo, también estás violando los derechos, ¿no? Pero ¿no? Es que el artículo que le ruego me permita leerlo íntegramente, dice lo siguiente, el 349. Grupos subversivos. ¿Quiénes son los grupos subversivos? Según nuestra ley, la persona que promueva, dirija o participe en organizaciones armadas, comandos, grupos de combate, grupos o células terroristas destinadas a subvertir el orden público, sustituir a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional, atacarlas
o interferir su normal desempeño, será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Pero usted dice, yo no pinto para insurgente, porque no he dado los motivos que yo en mi señala declaración que ayer hice, el yo estoy 349. dispuesto, voy a colaborar con la Fiscalía General del Estado. Ya. Voy a colaborar. ¿Y qué va a aclarar? ¿Qué busca esclarecer usted? O sea, yo quiero que la Fiscalía investigue, vaya a las comunidades. Y que los medios que dicen que vayan a acompañar. ¿Sí? Y por eso... Pero la idea sí, suya era justamente... es comunitario, es... y respetar dar la el seguridad, ordenamiento jurídico la seguridad del Estado ecuatoriano. Sí, el orden, por eso dije, respetamos a nuestras autoridades. Vea, yo decía ayer, cuando una vez yo escuché en tiempo cuando hubo guerra del 95, y había un partido de fútbol entre Ecuador y Perú. Así fue. Sí, cuando el director técnico dijo, nos vamos con toda fuerza y con toda nuestra artillería para ganar, para triunfar. Cuando dice artillería, en términos milicias, dice de que está haciendo con bombas, con aviones, con todo, está siendo armado. ¿Estaba armado el técnico o todos los futbolistas fueron armados? No. Estaban preparados, decididos, ¿no? Ganar, triunfar y defender el color, ¿no? El símbolo. El símbolo de la patria al pueblo ecuatoriano. Entonces yo decía eso. Y cuando dice el señor Jarín, actual ministro, dijo, las Fuerzas Armadas estamos preparados y declaramos guerra, dijo. ¿Guerra a quién? ¿Contra quién? Por eso siempre dije, declaran guerra para combatir la corrupción. Declaren guerra para combatir las violencias o, diríamos, la inseguridad que tiene hoy, está viviendo el país. Entonces, si es posible, cada ciudad puede armarse, organizar para dar seguridad. ¿No? Imagínense, yo digo en tiempo... Pero no quiere usted. ¿Por qué ¿Y yo por le qué digo disimula usted? Si en sus afectos íntimos... Yo no tengo ninguna intención de ese nivel. No intención. No tengo, ni en mi idea no tengo eso. Pero quiere gozar de un liderazgo de esa magnitud en alguna oportunidad bajo los cánones y las legalizaciones que la ley le permite. Usted está en edad para entrar a un instituto militar, por ejemplo. ¿O no lo hizo porque no hubo oportunidad? Nunca, porque la familia nunca... Pero usted me confesó de que le encantaba, sí, hubiera encantado ser ahora militar. Ya no me gusta. Me gusta ahora ya no. Trabajar por la gente, por la comunidad, luchar por defender nuestro territorio, que son nuestros espacios de vida, ¿no? Pero apegado a la ley. ¿No le halagó en los oídos algún emisario correísta que le dijo, tú puedes llegar a ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de tu pueblo? No tengo ni mínima idea. Yo no he tenido ningún acercamiento con nadie, ¿no? ¿Usted no ha conversado? No he conversado con nadie, ¿no? ¿No lo conoce a Rafael Correa? Le conocía solamente porque yo fui perseguido durante 10 años del correísmo y tengo juicios penales hasta este momento por defender mi territorio cuando fui presidente de la Nación de Achuar del Ecuador, ¿no? Yo le conocí a él cuando yo fui director financiero de la Dirección de Educación Achuar, cuando él fue ministro, ¿no? Yo le conocí a él, ¿no? Entonces yo no tengo ningún acercamiento, yo respeto, voy a respetar todas las ideologías políticas y respeto a mi pueblo ecuatoriano. ¿Usted respeta el derecho al Estado? Respeto al Estado de Derecho precisamente y a nuestra institucionalidad, porque todos somos ecuatorianos y tenemos que respetar Estamos con la obligación de respetar. Pero dentro de la Constitución también tenemos nuestros derechos colectivos, ¿no? Que nos garantiza a los pueblos y nacionalidades. Especialmente ustedes sí, que tienen ese... Tenemos la autodeterminación de autogobiernos en nuestros territorios. Eso está impreso está en la Constitución. En la Constitución.
Mire, pero no vamos a aceptar lo que pasó en Morona, Santiago. A eso apeló usted Sí. para decir lo Sí, que dijo. Por eso. O sea, ¿qué pasó en Morona, Santiago? En la comunidad Nanguinza. A 10 familias indefenso, ¿no? Yo quiero que el Estado reconozca eso. ¿Qué pasó? En 10 familias tenían que entrar más de 1000 militares, policías, tanques de guerra, helicópteros, ¿no? Cuando fueron desalojados apoyando a una empresa china, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, dar seguridad a nuestras comunidades, a nuestros campesinos, a nuestros agricultores, que hoy están siendo marginados también, ¿no? Entonces, eso es el objetivo fundamental, ¿no? El objetivo fundamental. Un candidato a la presidencia de la República, de los dos que hay hasta este momento, con usted 3. No, pero le estoy en el vacío. ¿Es una broma o en serio? Es una broma. No, si es que quiere, podemos comenzar la campaña, porque usted tiene todo el derecho de serlo, pero bajo los cánones y los Sí, pero reglamentos en cambio, en nuestro y proceso las normas. hay procesos orgánicos, ¿no? Internos. Donde Comunitarios. comunitarios, donde el Les pueblo, prohíben. No nos prohíben, No nos prohíben. sino van viendo, tomando decisiones. El pueblo es el que toma decisiones. Siempre Sí, hemos sí. dicho ese nivel. Ahora, si usted defiende estos derechos y quiere imponer a fuerza de un constante mensaje de que tiene que respetarse la visión rural del Ecuador, uno de los candidatos a la presidencia, que es tan amigo como Jaime Nebot, para el que le está hablando Jaime, don Guillermo Lasso le dice a usted, el hombre tiene razón, tiene absoluta y total razón. Mire lo que le dice. Tenemos que reconocer también que hay realidades del campo, de las zonas rurales. La agenda indígena contempla también la preservación del agua. Tienen razón. No se puede permitir minería por encima de la cota, 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Ahí están los pajonales, ahí están los páramos, ahí están las fuentes de agua de los cuales se nutre, por ejemplo, la ciudad de Cuenca. No podemos permitir que esas fuentes de agua se contaminen con químicos. Tenemos que trabajar todos unidos en una visión rural del Ecuador. La consulta previa es importante y tiene que ser vinculante y tiene que ser democrática para respetar la vida de las comunidades en las zonas rurales del Ecuador, tanto en la sierra, en la costa, en la Amazonía y también en Galápagos. Este periodista no tiene nada que ver con la campaña presidencial del señor Lasso, ni del señor Nebot, ni de nadie. Somos periodistas independientes. Pero a mí me gustó mucho este esclarecimiento que desde la población blanco-mestiza hacen de su discurso. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice Guillermo Lasso? Yo creo que recién acabó de reconocer. Él. Él recién acaba de reconocer. Pero es buena nota. Pero nosotros venimos diciendo hace Pregonando años, años luchando desde la y etapa años. de sus tatarabuelos. Sí, seguramente. desde ese espacio venimos luchando. Entonces, Sí, pero ¿usted es amigable con esta visión rural yo o creo no? que reconoce los derechos colectivos, ¿no? Reconoce. Y eso es lo que el pueblo ecuatoriano tiene Y que su entender. intención fue que reconozcan los derechos colectivos cuando eso dijo es. lo que dijo. Hay que reconocer, el Estado tiene que respetar y garantizar los derechos colectivos de nuestro pueblo. En la OIT, ¿no? Pero cuando dice, Vea. yo quisiera ser, prácticamente dijo así, yo quisiera ser un comandante en jefe del ejército de mis Yo comunidades. nunca dije ser comandante. ¿Cómo fue No. Lo único que dije es crear, ¿no? No dije quiero ser unas comandante. fuerzas armadas propias? No dije ni tampoco fuerzas armadas. Dije Un ejército. ejército. Cuando dice un cristiano... Un ejército cuando es dice fuerza ejército armada. de Dios. Ya. Cuando dicen ejército de Dios, ¿qué son? ¿Evangélicos armados? No creo. Hasta nos dicen que somos soldados de Dios. Claro. ¿Acaso son soldados armados? No. Yo creo que tenemos Armados de leyes. Son armados. Y yo siempre dije,
Vea, yo no sé, algún momento cuando dije, con armas, sin armas estamos preparados, decía siempre. Una vez yo dije y me pregunté por qué. No, es que aunque no estamos aquí con la Constitución, vea, nuestra arma está la Constitución, aquí está la Constitución, ¿no? Aquí están los tratados internacionales, aquí está la Declaración de Derechos Humanos, estos son nuestras armas, aquí están los derechos colectivos, aquí están nuestros estatutos, entonces estos son nuestras armas para defendernos, ¿no? Entonces, a ese nivel quisiera que se entienda este proceso, ¿no? O de mis versiones, que podríamos decirlo, ¿no? Mi querido Gonzalo. Así es que está claro la lucha de los pueblos y naciones. Hoy la CONAIE ha posicionado. Usted respetuosamente, no es que se retracta de lo que ha dicho, usted dijo y habló con propiedad, de acuerdo a lo que su voluntad oratoria le demandó ese instante. Pero sí se cargó un poquito en el sentido de desoír el respeto que todos los ecuatorianos le debemos a nuestro Estatuto Nacional, que es la Carta Política, pues, ¿no? ¿Usted respeta la Carta Política del Estado ecuatoriano? Respetamos. Yo no voy a decir, yo respeto. Respetamos. Debemos respetar. Debemos respetar, pero esta Constitución tiene que estar direccionado bajo los principios de un Estado plurinacional, ¿no? Estamos viviendo un Estado plurinacional, ¿no? Que todavía no ha dado efecto, todavía no hemos construido, ¿no? Estos conceptos de un Estado plurinacional en todo el Ecuador. Por eso yo creo que es importante construir una agenda nacional, por eso estamos trabajando, una agenda nacional pensando en todos estos procesos importantes que nos han planteado. ¿Qué le parece a usted lo que opina el académico e intelectual catedrático Felipe Urbano de Lara? No sé si lo conozca. Es un maestro universitario, un intelectual, hombre muy transparente además. Él decía lo siguiente. Me parece que algunas declaraciones de los dirigentes indígenas les está desprestigiando a los dirigentes indígenas frente al resto de la sociedad. Los dirigentes indígenas tienen una oportunidad enorme en este momento de prestigiarse, de aparecer como los interlocutores centrales frente a la crisis, frente a lo que está viviendo el país alrededor de la problemática social. Pero me da la impresión de que a ratos se les va un poco de las manos. Se emociona mucho su propio discurso, y ese discurso que tiene tonos incendiarios, que tiene tonos insurgentes en algunos momentos, con una larga tradición dentro del movimiento indígena, se vuelve contra los propios dirigentes indígenas. ¿Qué le parece a usted esta reflexión de Felipe? ¿Es de buena onda? Yo creo que sí. Pero como le digo, yo creo que no vamos a ese nivel, ¿no? No estamos yendo a ese nivel. No es atribuible a su intervención. A ese nivel. ¿Qué le pasó a usted? Se esponjó un poco, se mostró muy poderoso. De que nuestras comunidades mismas, nuestros pueblos y nacionalidades digan, vea compañero, estamos aquí para defender, estamos los Arutam, los Ibias, ¿no? Entonces yo creo que, pero esos grupos de hermanos, de compañeros, no están pensando a ese nivel, ¿no? Y por eso digo de que estamos sustentándonos a la Constitución, y por eso ayer también dije, nosotros reconocemos a nuestras autoridades electas, que podríamos hablar del mismo gobierno, ¿no? Pero sí vamos a exigir con propiedad el respeto a los derechos colectivos. Pero usted nunca ha pensado crear un ejército paralelo. Lo voy a demostrar que nunca ha sido eso. A ver. No, que nunca habrá eso. Le va a demostrar. Le voy a demostrar al país que no es así. No, que no es así. Por eso he invitado, ¿no?, a la Fiscalía General de Estado de que nosotros daremos toda la información. María Paula Romo, ministra del Interior. Esto no lo puede anunciar y no lo puede hacer ninguna persona en el país. Cualquier intento de pretender una organización armada o una organización de fuerza por fuera
de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, no solamente que no corresponde en un Estado de Derecho, no corresponde en un Estado democrático y está tipificado en el Código Penal. ¿Usted está de acuerdo con esto? Me gustaría que mande a investigar a los picnic. ¿Qué es eso? Picnic que dejó, creo que hicieron en tiempo del mismo gobierno actual, pues del de Lenín Moreno, ¿no? Sí. Quisiéramos que investiguen a esa persona. ¿Pero a qué ¿no? se refiere? Yo digo, ¿por qué no mandan a investigar tema del movimiento que se llamaba MIR? ¿No? Yo pienso a ese nivel, ¿no? Pero yo creo que no estamos tratando... Que era un movimiento insurgente No revolucionario. sé, yo no puedo decir, por eso digo que manden a Estoy investigar. traduciendo, Sí, pero de no, memoria. De memoria, y eso hasta lo puedo decir, salió un artículo, ¿no? Ujú. Artículo donde decía, en lo cual fue parte el señor el presidente actual, decían, donde el Estado mismo le decían que eran insurgentes, que eran no sé qué, que eran vandálicos, que eran no sé qué, ¿no? Pero nuestra iniciativa desde nuestras comunidades, ¿no? Desde nuestras comunidades siempre ha sido de buscar la protección de los derechos humanos, protección de nuestras comunidades, dar seguridad a la gente, a nuestros conciudadanos, ¿no? De visitantes o socios activos de nuestros pueblos, ¿no? Así es que, por eso dije, voy a demostrar, ¿no? Y el que nada debe, nada teme. Estaremos ¿Usted no aquí se para emocionó un poquito, se motivó a decir esto? Si no se resolvía el día domingo, teníamos que, compañeros, declarar, compañeros, levantar desde nuestras comunidades a nivel nacional, Y por eso vamos a organizar con nuestros excombatientes, con nuestra seguridad comunitaria. Tenemos que hacer nuestro propio ejército. Tenemos que hacer nuestro propio ejército para defender nuestro pueblo. a nuestros Esto quiere decir que pueblos. todavía no existe. Claro. No existe. No existe. ¿No? Entonces, por eso lo he dicho frontalmente. ¿Y en qué parte usted alude a que quisiera ser comandante del ejército? No ha dicho eso. No he dicho eso. ¿No? Pero hablaba de un comandante del ejército que No sé, podía quiero que- también ser... Pero quiero que me digan de dónde eso. dice que quiero ser comandante. Claro. ¿No? Quiero que me demuestren eso, ¿no? Por eso dije, ¿dónde dije que tiene que ser ejército armado? Pues estuvieron armados en ese momento. No estuvieron armados. Bueno, ya No, con los sí. con las aclaraciones Y con que lo que acaba digo de es que, formular. pero yo no quiero que quede ahí, en duda de todos los pueblos ¿Y ecuatorianos. qué piensa hacer No, para que yo, quede? yo he dicho a la Fiscalía General del Estado que se investigue, ¿no? Que vayan a las comunidades, ¿no? Que vayamos a las provincias, ¿no? Que se investigue, ¿no? Yo creo que la señora Paula Romo, que ayer decían ya no es Romo, sino es plomo, porque mandaron disparar al pueblo ecuatoriano. No, pero ella no manda a disparar. Sí, Pues. entonces hay que hacer eso, No. pues a ese nivel, ¿no? Lo mismo que estoy defendiendo de Entonces, su actitud. Lo que Hay que hemos defender- dicho es que el problema es que estos ministros no saben cómo La viven nuestras intencionalidad comunidades. ¿no? de María Paula es... El problema es que no conocen las realidades de nuestra gente, de nuestras comunidades, ¿no? A veces pensamos desde aquí, desde la ciudad de Quito, pensamos que allá viven los demonios, que allá viven los terroristas, ¿no? Así pensamos desde este espacio a veces, desde nuestras oficinas. Pero en cambio esta persona, Jaime Vargas, camina 2 horas, a veces tiene que estar un día sentado en una canoa para llegar a una comunidad, ¿no? Y por eso hasta dije ayer a los medios. Pero usted no es un acomplejado. Pues. No, Más bien se siente orgulloso de No, haber yo, tenido hermano, una vida... Yo quisiera que vayamos a mi comunidad, yo te invito. Y yo pago, si es posible, la movilización. Vamos a nuestra comunidad. No hará falta, será un orgullo. No, yo le invito. Por eso le digo, ayer yo invité a todos los medios. A Ecoavisa, Teleamazonas, al diario El Expreso, diario El Comercio. ¿Qué nos mostrarías ahí, Mira, ¿sabes qué? Jaime? Llegaríamos a mi comunidad donde vive mi mami, ¿no? Donde vive mi mami, ¿no? Y voy a decirlo, aquí yo ¿Es vivo. una comunidad Es distinta una comunidad a donde vive tu chiquitita. padre? Mi padre no vive. Ah, Gracias ya a Dios, murió ya. 2 años atrás dejó de existir. Ya. Pero está aquí en mi corazón, Claro que ¿no? Y mi padre está ahí arriba, nunca le enteré,
Allá. Está ahí arriba, está en una casa, y siempre cuando llegamos decimos, hola papi, ¿cómo estás? Como que estuviera vivo. Eso siempre lo hago, ¿no? Entonces quisiéramos allá, para que Bueno, vean de dónde viene. Porque, ¿por qué le digo, Gonzalo, con esto para terminar? ¿Por qué le digo esto? A mí me han hecho rico, ¿no? Dice que yo tengo avionetas, que tengo una casa, que no sé cuánto, ¿no? Le digo, algún momento, tal vez mis hijos, ¿no? Tal vez mis nietos lleguen a tener eso. Yo no soy materialista. Si no me gusta convivir, me gusta ser solidario, ¿no? Y lo que dije a ellos es de que vamos a mi comunidad para que ustedes mismos testifiquen cómo vive mi familia, de dónde vengo, dónde crecí, ¿no? Cómo como, de dónde duermo. No tengo colchones allá, hay que dormir en una cama de quincha, ¿no? De pambiles, ¿no? Entonces, llevarle estos medios, y lo voy a hacer, y gracias al apoyo de los medios internacionales que sí me van a acompañar, para que sepan quién es Jaime Vargas, ¿no? Y también hemos respetado sus dones, expresiones, puntos de vista, como no cabe de otra manera. Hemos respetado, Jaime, los medios locales, los medios nacionales. Sí, yo reconozco a los medios locales, a los medios digitales, ¿no? Que han acompañado este proceso importante. Ya. ¿no? Los oyentes Paso a paso. están llamando, Jaime. Dice, ¿qué tipo de ejército quiere? El ejército es una entidad nacional, dice, que protege todo el territorio. Esta es la graficación convencional de la palabra ejército a la usanza nuestra, blanco mestiza, o de los connacionales. Usted también es nuestro connacional, pero usted habla de un ejército de su región, de su comunidad, para defender los intereses de la comunidad a los cuales nuestro ejército no alcanza a darle una cobertura lo más adecuada. Mire, en nuestros Yo le territorios- entiendo de Sí. esa manera. En nuestro territorio Achuar, en lo que me dicen que yo tengo 800 hectáreas, ¿no? ¿Cuántas tiene? Vea, la nacionalidad Achuar del Ecuador tenemos la nacionalidad Achuar. ¿De Tenemos cuántos integran? 679,000 hectáreas con título colectivo. Entonces, Título colectivo. Ahí vivo yo. sí. Eso, al entender, diríamos de que también soy dueño de esos 679,000, porque es colectivo, es de todos. Pero es ¿no? con dueños. Pero es de todos, de los 8,600 achuar que vivimos ahí, ¿no? Más de 87 comunidades, ¿no? Entonces, Yo tengo un terreno pequeñito en Otavalo. no No tengo nada más. Usted tiene un montón de tierra. Lo que hemos hecho es que, vea, en nuestra comunidad, en nuestros espacios de ese 600, están destacamentos de los hermanos militares, Sí, ¿no? Donde nosotros cooperamos la seguridad. sí. ¿Sí? No es porque somos de ejército, ¿no? Hemos cooperado, hemos contribuido. Ellos también nos dan seguridad y cuando llegan a la comunidad nuestra, también damos seguridad a ellos, ¿no? Perfecto. A ese nivel estoy diciendo. Esa es la convivencia. Eso es la convivencia, ¿no? Y yo creo que tenemos que demostrarlo y lo voy a demostrar, como les dije, que no es ese nivel, como dicen. Por eso ponía un ejemplo. Cuando un evangélico se para con la Biblia, dice, no, ustedes son nuestro ejército de Dios, tienen que promover la palabra de Dios. O sea que con fusil nos van a decir que tienes que leer Biblia. Nos dice eso. No, sino que empecemos, ¿no? Dar, no esa palabra de Dios, compartir. Y eso yo creo que es importante. Decirlo, yo creo que es importante de que el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Siempre ha sido pensando en el pueblo ecuatoriano, respetando los derechos, porque también la gente mestiza, ¿no? También tiene su cultura. Con esta aclaración usted no cae en el terreno de los insurgentes. No, Que son absolutamente otra cosa. nada. Ujú. Yo quiero rechazar, ¿no? De todo lo que se pueda analizar. Pero o deje pensar que ese investiguen, pues. nivel. Por eso estoy Y diciendo. que se convenza la autoridad Sí. jurídica Yo por eso de he que dicho, su intención investiguen, no fue... investiguen, ¿no? Que me investiguen, que caminen, si es posible, les doy toda la predisposición que me investiguen, ¿no? Ujú. Sí.
El shuar, el achuar, siempre hemos estado con una lanza. Eso no quiere decir que es un guerrillero, sino es la identidad de un hombre achuar. El símbolo. Ya. Ayer decía un compañero, antes nos hacían de ponchos dorados, ahora nos han hecho de coronas de tahuasa dorados, ¿no? Millonarios, ¿no? Pero yo quiero decirlo de corazón. Si algo dije, pues pedirlo, ¿no? Al pueblo ecuatoriano, ¿no? El respeto, ¿no? A toda la integridad nacional, ¿no? En lo cual yo creo que los shuar, los achuar, el Estado tiene que reconocer, ¿no? Quienes defendimos a la frontera ecuatoriana, luchamos, vivimos y existimos todavía, sin ser ejército, sin ser lo que sea, todavía cuidamos nuestras fronteras vivas, ¿no? Entre Ecuador y Perú, ¿no? El cual nuestros hermanos achuar también viven allá, los shuar viven allá y defendemos con propiedad, ¿no? Pero sí rechazamos lo que pasó en el año 95. Nuestros hermanos mestizos e indígenas, todos defendieron en Alto Cenepa. Pero, ¿qué pasó? Los malos gobiernos entregaron gran parte de nuestros territorios. Así fue. ¿Sí? Entonces, no estamos para eso. Quisiéramos, mejor dicho, como dijo el Harry. ¿A quiénes desprecian ustedes? Vea, al señor Harry, como dijo, declaremos guerra para combatir la pobreza. Declaremos guerra para combatir la injusticia social. Vamos declarando guerra para combatir la corrupción. Vamos a declarar guerra para todo, porque tampoco no vamos a dejar. ¿Ustedes desprecian tampoco no vamos a los corruptos? Sí, vea, no vamos a dejar ¿Ustedes solo desprecian tampoco. a los corruptos? No vamos a dejar solamente al gobierno. A veces Claro. yo digo a ese nivel. No, tema de seguridad no podemos dejar solo. Es la responsabilidad de cada ciudadano. Tenemos que empezar a hacer campaña, ¿no? De trabajo, en minga, ¿no? Para decir, vea, ahí están nuestras autoridades electas, alcaldes, prefectos, y ellos también tienen que pensar a ese nivel. ¿No? Sí. Está bien, Jaime. Entonces, aclarado el asunto, ¿no? Así es, Que mis sea, queridos hermanos. que sea un líder, obviamente respetando al Estado ecuatoriano. Es nuestra patria. Así ¿Usted es. la siente así? Lo siento así. Lo siento así porque también en las Fuerzas Armadas están nuestros hermanos indígenas, shuar, quichua, guaraníes, ¿no? De la sierra, los otavaleños, todos, los sáchilas, todos están. Los cañaris. También son pueblos, son nuestros hermanos, tienen familia y tenemos que garantizar la identidad. ¿A quién pide finalmente disculpas, si cabe el término? No tengo por qué pedir disculpas a nadie porque no he ofendido. Hay partes que sí llegaron y fueron procesadas por cerebros poco ligeros también y lo acusaron de un montón de cosas. Una vez que nos hemos disculpado mutuamente, que tenga usted la suerte de ser un gran gendarme, eso sí, de los derechos de sus pueblos, de sus compatriotas en la zona, en la selva amazónica. Usted cree mucho en la Amazonía, ¿verdad? Sí, yo creo porque yo vivo, eso es mi espacio de vida. Pero gracias a Dios aquí también estudié 2 años, viví 2 años en la ciudad de Quito. Yeah. ¿No? ¿Y Sí. cuál es su futuro político? Porque usted es para líder, pinta para líder. El pueblo lo dirá. Y yo siempre he sido ¿Pero qué le respetuoso. gustaría ahí? ¿Ir al Parlamento? ¿Ir a un gabinete? No quisiera ser ministro, ¿no? Eso sí, no. no. Sí, pero yo creo que mi camino está largo, y en lo cual yo siempre he sido mi querido ¿Cuántos Gonzalo. años tiene Jaime? Yo tengo, julio cumplí los 40 años, ¿no? Está joven. Y yo he sido siempre, mi querido Gonzalo, yo quiero que el Estado me entienda, o el pueblo ecuatoriano me entienda. Yo terminé mi periodo de ser presidente de la Nación Tachuar del Ecuador, ¿no? Y regresé a mi comunidad, nunca me quedé en la ciudad, ¿no? Y yo cuando llego en mi comunidad, ¿no? Cuando yo llego a mi comunidad, mi querido Gonzalo, cuando yo llego a mi comunidad, ¿no? Mi autoridad, ¿no? Mi autoridad siempre es el presidente o el síndico de la comunidad. Mire, cuando yo llegaba, así para terminar, cuando llegaba a mi comunidad guaraní, siendo presidente de la CONAIE,
siendo presidente de mi nacionalidad Achuar, y mi presidente de la comunidad era mi padre. ¿Sabe qué me decía mi padre? Allá usted en su espacio eres autoridad, pero aquí en la comunidad yo soy tu autoridad. Y me decía, señor Jaime Vargas, mañana hay minga comunitaria, ¿no? O pasado mañana hay minga, todos tienen que hacer cacería, tienen que hacer pesca para alimentar a la gente. Entonces yo me pongo a las órdenes de mi comunidad. Perfecto. ¿Sí? Así es que quisiéramos... Venga, Sebastián. Quisiera Le pedir. presento a un académico e intelectual muy querido por nosotros en la radio. ¿Usted conocía a Jaime? Sebastián Mantilla con nosotros en la cadena Democracia. Pero parte de su discurso elaborado a fuerza de las circunstancias para esclarecer lo que él quiso decir, seguramente con todo el derecho y con todo su ámbito, espacio para opinar y para aspirar, opinar y aspirar. En eso no podemos ser nosotros tan exigentes. ¿Cómo ve la etapa de esclarecimiento de su rol de últimos días de Jaime Sebastián Mantilla? Jaime Vargas. Bueno, gracias Gonzalo por la invitación. Un cordial saludo, Jaime. Sí, ¿cómo estás? Igualmente, Gonzalo, y a todas las personas que nos escuchan. Yo entiendo que posiblemente cuando uno está en espacios públicos o incluso a veces en medios de comunicación, a veces por la presión, la tensión que puede existir frente a también igual una audiencia que puede existir a nivel nacional, a veces uno no puede medir como el alcance de las palabras. Y eventualmente creo que, no sé si el mismo señor Vargas, como ha dicho y aclarado, posiblemente no tenía como ese alcance, posiblemente la interpretación que quiso dar esas palabras más bien era en una intención más que nada de seguridad a sus comodidades, bajo igualmente la misma cosmovisión que existe en el pueblo indígena como tal. Y claro, del lado de la ciudadanía en general y de los ecuatorianos siempre llama un poco la atención la situación, por ejemplo, de este tipo, porque nos preocupa el tema de la inseguridad, el tema de la violencia. Pensemos, por ejemplo, que lo que ha pasado en Colombia o lo que pasa en otros países. Países, digamos, con población, que yo diría diversa, pero igualmente ecuatorianos, les cobija una misma bandera, les cobija un mismo interés, les cobija unos mismos principios. Es penoso que caigan en situaciones de confrontación, de conflicto, y donde eventualmente no solamente haya heridos, sino haya muertos. En el caso, por ejemplo, del último levantamiento indígena, que creo que eso da para analizarlo para largo. Preocupa también igualmente las situaciones que se pudieron dar. Y yo diría que, por ejemplo, en el caso de la dirigencia indígena, que ahora se ve una dirigencia indígena mucho más fuerte, no sé si plenamente cohesionada, pero yo diría más bien preferible que no sea cohesionada, porque hay una especie de más bien un liderazgo colectivo donde las distintas, digamos, nacionalidades, pueblos indígenas tienen su propia voz y todas las decisiones se toman por consenso. Veo que, claro, ha habido como una intención de tratar de revertir medidas que afectan a grandes sectores de la población. Pero en ese sentido yo les invitaría un poco la ciudadanía del Ecuador. Está como muy preocupada por las situaciones que se dieron. Sí. No fue un levantamiento... Y también en el vecindario continental claro. Se ha dado una onda bastante desagradable, por un lado, y que pone tensa a la población de nuestra América y del mundo, ¿no? Porque sí. Estamos en prácticas no muy bien elaboradas desde hace algunos años. Sí. Pero bueno, esto nos ha servido de lección. ¿Para qué, Jaime? Lección a todo el mundo, ¿para qué? Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Chile. Hay mucha gente pobre. Hay salarios ínfimos. No estamos buscando una equidad entre todas las poblaciones. No se puede legislar la igualdad absoluta, pero como aspiración y oportunidades sí. Hasta ahí llega la dimensión de su preocupación, quiero entender. Jaime. No va más allá de eso. Ya. Yeah. Yo creo que todo lo que está pasando en América Latina, en otros hermanos países, o aquí mismo en el Ecuador,
Ayer hacíamos un análisis importante. Y aquí creo que Sebastián, ¿no? Sí. Sebastián lo conoce y todos conocemos. 10 años de persecución, de haber estado tenso, de vivir ahí como encerrado. Y el pueblo ecuatoriano ya dijo hasta ahí. Porque nosotros, especialmente el movimiento indígena, teníamos toda esta invitación de todos los Pero sectores. estuvieron muy Sí. grotescos en la última manifestación. Mire, pero es que eso ya... yo Una siempre digo, odiosidad mire, a los mire, blancos yo mestizos creo que hay que impresionantemente. entender el comportamiento del gobierno. Allá. Hay que entender eso. Aquí no es porque la gente sale por ser loco o porque quiere hacer lo que le da la gana. Todo depende. Y yo quiero que vean lo que yo he dicho en todos los medios. Sí. Hasta me preguntaron, ¿es la intención de tumbar al gobierno? El pueblo nunca ha tumbado a los gobiernos. Yo, en cambio, analizo, nunca tumban al gobierno, sino que se dejan tumbar por tomar decisiones unilateralmente, por tomar decisiones con decisión, no toman en cuenta las propuestas de la colectividad. Yo no soy enemigo de una oposición, ¿no? Yo comparto con mis opositores, porque eso te alimenta para fortalecerte, ¿no? Así me enseñaron a mi padre, así, sin ser catedrático y sin tener título profesional. Mi padre tenía apenas de tercer grado. Pero tenía un gran sentido Pero me decía, común. el buen líder, el buen gobierno es el que escucha al pueblo, el que reconoce sus errores, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que por eso he dicho al gobierno, vea, presidente, yo le dije varias veces al presidente, cuando empezaron 2 años de diálogo, por lo menos aquí me das agüita, mi querido Gonzalo. Ahí ni agua. Ni agua, ni nada, ¿no? Entonces, la gente que dice, ¿qué están dialogando? ¿Qué están negociando? Por eso, con esa experiencia, al presidente pedí de que este diálogo que se hizo el día domingo Estamos hablando sea público. de Lenin, ¿no? Claro, sea público, para que la gente no nos diga a qué llegamos. Pero el que le ha pegado el ojo a usted es Rafael Correa, de lo que yo tengo entendido. No es así. Creo que quieren tratar de hacer algún darle juego ahí. una caparazón Sí. media. Entonces yo, como dije, ¿no? Para que también Sebastián sepa, yo fui perseguido durante 10 años del correísmo, ¿sí? Y hasta creo que no podía ni salir en la ciudad, no había libertad, pues. No podíamos ni hablar en los medios. En contra, y cuando daban oportunidad a un opositor de Correa, ustedes saben que los medios también eran perseguidos, ¿no? Sí, eran perseguidos. Entonces, yo creo que el gobierno actual o sus ministros no midieron las consecuencias que iba a dar este decreto 883. Pero desde ayer las cosas han mejorado para bien. Y hay otro escenario en este momento en el país, lo cual nos alegra. ¿A usted no le alegra? Nos de que alegra porque estemos siempre hemos sido en hombres línea paz. de armonías. Somos hombres de paz. Buscamos la paz y la tranquilidad, donde todos y todas que todo el pueblo ecuatoriano siente esa seguridad, ese apoyo, ¿no? Desde distintos espacios, ¿me entiende? Por eso es que ayer tomamos una decisión igual, una resolución importante, donde dice, nosotros trabajaremos en una propuesta global del pueblo, vamos a pensar en el Ecuador, ¿no? Y por eso hemos invitado a todos los sectores sociales, sin distinción nada. ¿Usted le ha oído a Pancho Huerta? ¿Quién es él? Es un dirigente, exministro de Estado, excandidato a la presidencia de la República. Pancho Huerta, Francisco Huerta Montalvo, un político liberal muy, muy interesante. Quiere saludarle desde la ciudad de Guayaquil, Jaime. Doctor Huerta, mi cordial bienvenida. Estamos tratando de limar asperezas o asuntos de gran contenido en bien de un clima de reaparecimiento de paz y orden en nuestro país. Doctor Huerta, buenos días. Jaime le está escuchando y estamos también con un coinvitado que es el compañero Sebastián Mantilla. Buenos días, doctor.
Buenos días a todos. Bueno, me alegra que podamos conversar. Yo creo que eso es clave. Pero parto de un condicionamiento. A mí no me gusta oír que ahora lo que tenemos que hacer es reconciliarnos, porque sería desaprovechar una situación valiosa como experiencia para avanzar en el desarrollo de la República, que tiene en esas desigualdades manifiestas, en una serie de hechos, algunos de los factores principales de los acontecimientos que estamos comentando. De aquí tenemos que salir para un Ecuador mejor. Seguro. Tenemos que desarrollar un proyecto nacional en conjunto donde las apetencias, necesidades, intereses, visiones de todos se conjuguen sin que nadie imponga la suya sobre la de los otros, porque eso es inaceptable. Un gran acuerdo nacional, entonces, como planteamos en nuestro tiempo del ministro del gobierno en el periodo del doctor Novoa, pero que no fructificó porque encontré algunas cuestiones que no me gustaron y renuncié. Así fue. Entonces eso se frustró. Pero evidentemente nuestros indicadores, aquí los estoy viendo algunos que me pasó Sergio Flores recién, un trabajo. Los indicadores de mortalidad infantil, de desnutrición, son inaceptables, pues. Y a estas alturas del siglo XXI se ofrezca agua potable para todos los pueblos, parece aberrante, pero todavía es una posibilidad. Entonces el subdesarrollo de ciertos sectores poblacionales es contrastante, antipáticamente contrastante, con la condición de vida de otros pequeñísimos sectores que viven mejor que en los países desarrollados los hombres más ricos. Entonces hay una brecha que ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Y de paso, nuevos ricos sin ética que a partir de los recursos del petróleo y la corrupción de la década pasada, ahora forman parte de ese arsenal, pero no tienen una visión de país, solo tienen una visión de enriquecimiento. Y me estoy refiriendo a América Latina, no solo al Ecuador. Fíjese lo que está pasando en México, que no permite dejar de mirar la situación del narcotráfico en nuestros países. La influencia es bárbara. Yo lo denuncié como riesgo por el Ecuador. Sabemos que ahora es más que riesgo. En esa línea no podemos permitirnos el lujo de pequeños focos de bronca, de malos decires, de tensiones inútiles, sino que tenemos que plantear un esfuerzo conjunto por el desarrollo del país, que tiene un componente clave, como insisto en decir, redistribución del ingreso, porque si no, no salimos. Yo creo que eso se ha entendido por parte de todos los actores de las jornadas pasadas, que son un mal recuerdo, pero no pueden ser una cuestión de borrón y cuenta nueva. Tenemos que reflexionar a fondo sobre este tema y tomar las medidas en consecuencia. ¿Cómo hacemos para reflexionar a fondo? Dialogando, pero con alguna propuesta que permita avanzar y no simplemente usar el diálogo como vaselina y después seguir como antes. ¿Qué le parece Pancho Huerta y su pensamiento, Jaime? Muchas gracias, Francisco. Es un placer escucharlo, saludarle también de corazón a nombre de la CONAIE. Mire, yo creo que eso es el camino. Eso es lo que buscamos nosotros. Llegar en consenso, llegar a una propuesta donde genere confianza del pueblo ecuatoriano. No es posible de que un decreto salga en 24 horas como nos quieren pedir este momento. El señor Richard Martínez decía, no, es que es de urgencia, en 48, en 24 horas tenemos que... O sea, ¿qué está pasando? Mientras nosotros dijimos, vea, debatamos la política económica del país. Hasta yo le dije, quisiéramos revisar los contratos petroleros. Revisemos qué está pasando con las empresas públicas, ¿no? Y quisiéramos también revisar el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional para que el pueblo conozca. Abramos Usted habla en nombre de los indígenas ecuatorianos. No, de todo el pueblo ecuatoriano, porque eso me han dicho. O sea, eso hay una... Yo he recibido un sinnúmero de solicitudes de todos los espacios, de los sector pesquero, de agricultores, de transportistas, de mujeres, de asociación de mujeres, de jóvenes, de universidades. Estamos recibiendo, ¿no? Por eso ayer también dije que quisiéramos que también los medios también sean parte de este proceso, asociación de medios, ¿no? Y lo que estamos pensando es de que no sea simplemente una partecita, ¿no? Como dice,
Vea, el Ecuador son 60 años o 40, siempre 60 años de explotación petrolera. Y en nuestras comunidades, estoy hablando de la Amazonía, todavía nos siguen hablando de desarrollo, que hay que ampliar el petróleo, porque los pozos de petróleo, porque hay que desarrollar, pero nos siguen ofreciendo chanchitos, nos siguen ofreciendo pollitos, nos siguen ofreciendo planta de luz. O sea, ya no podemos vivir en eso. ¿Qué necesitan? Tenemos que cambiar. Desarrollo. Desarrollo, si en verdad hablan de desarrollo. ¿Desarrollo para quién? Desarrollo para un solo sector. ¿No? Y por eso dijimos al Richard que quisiéramos revisar. ¿A cuál sector le regresa a ver como beneficiario de la mayor parte? Solamente al poder económico, pues. ¿No? ¿A quién ¿A congrega usted en el poder económico? Ahí está la banca. ¿no? La banca. Los dueños de los bancos, de las grandes empresas, ¿no? Yo creo que yo una vez estuve en Qatar, gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en Qatar. Cuando me decían, ve aquí, el desarrollo es así. Pero claro, siempre habrá algo que falte. Pero yo digo, no hay justicia para los pueblos indígenas, sectores sociales, campesinos, agricultores. Nos hablan de focalización. Queremos de que esos 1.300 millones de dólares llegue a los más pobres. Pero ¿cómo va a llegar a los...? Porque nunca en la historia del Ecuador las medidas económicas nunca han favorecido a los pueblos, a los más empobrecidos, como nos quieren decir. Yo no estoy en contra de lo que han planteado. Vea, vamos a dar a 3.000, no sé, a 300.000 madres de familia, $15. Si estamos hablando de $15, entonces hemos dicho, pues, en el Ecuador vivamos con sueldo básico, todo, desde la presidencia, y todos vivamos con sueldo básico. A ver cómo nos va. Para ahorrarnos, pues, ¿no? Pero mientras los dueños del petróleo, yo digo así, los amazónicos, vea, hay aquí un territorio así, global. No, el petróleo es de todos. Pero estoy diciendo. Es del Estado. Pero es del Estado, ¿ya? Es de la sociedad ecuatoriana. Los títulos globales son colectivas. De la nacionalidad, pongamos, de Siona, ¿no? Y en título global están 10 pozos petroleros, estoy poniendo un ejemplo. Pero estas comunidades que viven aquí al ladito, a 10 metros, a 15 metros, a 100 metros, en donde están las mechos quemando, no tienen ni escuela, no tienen ni salud, no tienen ni puentes, no tienen nada. ¿De qué estamos hablando? De ahí nace su rebeldía. De ahí nace la decisión colectiva de exigir al gobierno. De sus comunidades. De mis comunidades. No es una decisión del presidente. Aquí tenemos que diferenciar. Como digo, yo resalto lo que digo. Aquí las decisiones son colectivas. ¿No? Aquí no hay ningún comandante, no hay ninguna autoridad que tome decisión fuera de la estructura de una comunidad. ¿No? Entonces la gente ya empieza a tomar conciencia. Ya no somos, como siempre, ya no somos esos indiecitos que nos dijeron indios, que nos veían como que fuéramos salvajes. Ya no, tenemos educación, tenemos preparación. Conocemos nuestros derechos. Entonces el Estado tiene que garantizar, dice eso, los tratados internacionales, garantizar la vida plena de sus pueblos. No dice garantizar el interés de los transnacionales. No dice eso. ¿No? Pero ustedes tienen que respetar las jerarquías mayores, como Verbigracia, Vea, yo digo, la Comandancia General del Ejército. El presidente de la República para mí es un servidor del pueblo ecuatoriano. ¿No? Para mí un comandante general de la policía, quien sea, son servidores del Estado. Y aquí el comandante es el pueblo. Así dice la Constitución. El poder radica, ¿qué dice? En la ciudadanía. Entonces, yo creo que aquí hay una instancia, ¿no? Una instancia que dice Consejo de Participación Ciudadana. Yo no sé qué están haciendo, ¿no? Entonces, durante 10 años, entonces yo creo que hay un proceso importante que trabajar. Háganos entender cuál es su visión de la zona rural ecuatoriana. Mire, ¿qué les parece si decimos menos recursos para las ciudades y más recursos para los pueblos y nacionalidades? Más recursos para el sector campesino, más recursos para el sector agrícola, más recursos para los pueblos y nacionalidades. ¿No?
Porque imagínese, mi querido Gonzalo, y aquí lo conoce, todos nos conocemos, ¿no? ¿De dónde sale el petróleo? Como dijo, alguien dijo, no, en la Amazonía no necesitan vías de 4 carriles. Pero ese es de nuestro territorio, no es de exclusivamente sus pueblos. Pero mire, nuestros pueblos. Nuestros pueblos. Pero usted dijo, es nuestro petróleo. Pero nuestro petróleo, ¿cómo beneficia a todas las nacionalidades? Me refiero a la propiedad del ¿cómo Estado. ¿Cómo beneficia ecuatoriano? ¿Cómo beneficia a los 16 millones de ecuatorianos? Entonces, eso es tenemos que tener, ¿cómo saben decir esto? Los estadísticos, ¿no? Los indicadores. Indicadores. ¿No? En términos económicos, políticos, sociales, culturales, ¿no? ¿Cómo está viviendo nuestra gente? Claro. Entonces, eso nos va a permitir que el gobierno tome mejores decisiones. Y es por eso, este momento hemos convocado. Hoy estamos convocando para mañana. Para mañana, y vamos a trabajar casi 3 días más de la próxima semana, ¿no? Hemos convocado al Parlamento, ¿no? Al Parlamento, vamos a instalar un Parlamento, donde estamos invitando a todos los sectores sociales para discutir este tema, ¿no? Para discutir y decir al gobierno. ¿Qué tipo de parlamento está armando usted? Parlamento popular, creo que dijimos, popular, ¿no? Donde estén los trabajadores, donde estén los jubilados, donde estén todos. Gente mestiza. ¿Y quién de la ciudad, elige ese pequeños, medianos, productores. Pero usted siempre está tratando de separarse del Estado Nacional. Su discurso y sus valores, sus convicciones apuntan a eso. Mira, Jaime, yo creo que tenemos con todo que el derecho, entender, porque aquí respetamos el derecho a pensar de todo el mundo. No vamos a separar, ¿no? No es esa intención, ¿no? No sé, ¿Sí, no? porque como dice un compañero Rafael Panda, no sé si nuestro castellano, porque no es nuestro idioma, tal vez no nos entienden, ¿no? Pero en la Constitución tenemos que hablar Shuar y Quichua también, es una obligación de todo el pueblo ecuatoriano, para poder entendernos lo que estamos diciendo, ¿no? Estamos diciendo que estamos convocando a todos los sectores sociales para poder formular, ¿no? Para formular una propuesta económica alternativa al gobierno. Aquí está, señor presidente, analízalo y tome mejores decisiones, ¿verdad? Pero regida por la Constitución política, las leyes. Es que nadie va a salir fuera de la estructura del Estado, ¿no? Pero tenemos que, claro, pues. ¿Qué le parece, doctor Huerta, este planteamiento? ¿Qué peligros corremos con esta iniciativa de una intervención de nuestros pueblos de la ruralidad que también comiencen a dominar y a ejercitar una hegemonía por lo menos en sus territorios? Sí, yo creo que es normal que eso se pretenda como aspiración, pero en Ecuador tenemos que hacerlo entre todos. Desgraciadamente, a veces queremos hacerlo en un programa radial, el diseño del futuro del Ecuador. Y usted sabe cómo yo quiero los medios de comunicación, vivo de trabajar en uno. Pero no es posible que queramos resolver lo que tiene que ser serio, con cifras, con las visiones del estudio que se ha hecho de sector por sector, la posibilidad de construir el futuro, de diseñarlo. Pero de momento que los pueblos conversen, que las áreas distintas se reúnan, me parece positivo, en la medida que las cuestiones que se planteen sea el conjunto de las aspiraciones, pero que eso no se convierta en una imposición que toda la República tiene que aceptar, porque de eso se trata, de no imponer la visión de nadie, de interés de nadie sobre lo del conjunto. Entonces a veces la CONAIE decide, y decide por el país, eso tampoco es aceptable, como no es aceptable que el país decida no hacer nada en la región amazónica. Aquí deberíamos ser, con toda la riqueza petrolera que hemos tenido, un país desarrollado. Deberíamos ser un país desarrollado. ¿Por qué no lo somos? Porque parte del recurso se lo robaron, otro pedazo lo subadministraron, lo manejaron mal, con negligencias, incapacidades, y luego sin planificación, sin una meta. ¿Qué tipo de país queremos ser? A partir del diagnóstico claro, preciso de qué tipo de país somos.
Ya sabemos que somos subdesarrollados, pero ¿por qué razones? ¿Qué está fallando en la educación? Mire, haciendo con un grupo de trabajo que tenemos en Guayaquil, un análisis de sector por sector, el resultado es de una condición propia para el pesimismo. Si miramos el sector de educación, ni hablar que encontramos algo que está fallando. No tenemos calidad de educación superior como aspiraríamos para poder tener en la educación superior una contribución por el progreso. Si miramos administración de justicia, escandalosa. Da vergüenza, salvo las excepciones que confirman la regla de lo escandaloso. Si seguimos analizando los grupos profesionales, tenemos atraso en casi todas las áreas. Tal vez una falla que parece que no significa mucho, pero acá en Guayaquil yo quisiera corregirla. No estudiamos ni historia ni geografía a nivel superior. Entonces no tenemos una visión del pasado que nos permita hacer un diseño del futuro. No conocemos nuestra riqueza patrimonial ancestral. Por el estilo, si miramos Fuerzas Armadas, veamos lo que esta década de 10 años de correísmo le hizo. Y estamos pagando las consecuencias en la incapacidad para los servicios de inteligencia y para controlar como es debido una situación donde el vandalismo puso las cosas complicadas. Y así, sector por sector, el sector empresarial tampoco es lo más lúcido del continente. Tenemos entonces que juntarnos y ver qué está pasando aquí y hacer una propuesta de futuro que mejore la calidad de la vida de todos y nos permita con esa meta avanzar hacia ella juntos, con las tensiones propias de las distintas visiones, pero sin manifestaciones de odio o vandalismo como las que hemos vivido. Quemar instituciones es bárbaro. Así es. ¿Por qué tuvieron que ir a quemar la Contraloría? La otra condición que yo le digo con todo respeto a Jaime es que hay que evitar ser tontos útiles, porque eso parece que hubo un aprovechamiento del correísmo, parece que ya lo reconocen todos, para, en base de la manifestación indígena de oponerse a la eliminación de los subsidios, dar lugar a todo el vandalismo que se dio. Pero eso no puede volver a ocurrir. Hay que tener responsabilidad en cuando se saca a la gente a la calle de lo que puede pasar con esa gente en la calle. Doctor, pero es un buen momento que ha sumado alianzas, las pondera incluso el propio presidente Moreno. Están unidos centrales sindicales, están unidos transportistas, los sacerdotes también están de diferentes religiones. Entiendo que la iglesia de alguna manera también se ha hecho presente. Vivimos un momento interesante y agradable, como una reconstrucción de lo que debimos ser siempre. Pero ahí Jaime tiene que ayudar, pues. Digo, la gente que piensa como Jaime, que reniega de las cosas que han ocurrido, las inequidades, las injusticias, el maltrato, también son elementos que debemos nosotros tratar de hacerlos desaparecer, pero con un comportamiento como recomienda el doctor Huertano, muy aficionado de la unidad nacional y del respeto a los estamentos que construyen y ejercitan un Estado plural, respetuoso, sin vanidades individuales de regiones o de estamentos sociales, ni cosa por el estilo. ¿Cómo sería ahí un discurso ideal de su parte, Sebastián? Gonzalo, la historia de los países y la historia de las democracias, no solo en América Latina y en el mundo, están cargadas de tensiones, de confrontaciones, de luchas. Yo le diría que la democracia es una lucha por la consecución de la libertad de los pueblos. Y eso se da a partir de un proceso largo y duro. Y yo creo que... ¿Por qué resulta duro? Porque es arduo y duro ponerse de acuerdo entre los distintos actores. Creo que ahora hemos vivido, por ejemplo, un momento de tensión.
un momento de tensión, y no solo de tensión, sino de momentos de desestabilización del régimen democrático, donde en ciertas zonas digamos, ha acampado el caos, la tensión, la violencia. Y creo que eso no debería volver a pasar. No debería volver a pasar. Pero creo que frente a situaciones críticas siempre también igual hay oportunidades. Y creo que ahora es la oportunidad, y cuando usted mencionaba, no sé si decía el gobierno suma apoyos, yo le diría, no sé si se podría hablar del gobierno suma apoyos. Yo le diría que todos los actores están de alguna manera conscientes de que lo que buscamos y queremos es la paz, el bienestar del país, un fortalecimiento de las instituciones y de la democracia. Y creo que la movilización indígena, como otras movilizaciones, evidencian ciertas cosas. No es que solamente aquí ha habido una situación que eventualmente puede catalogarse de tal o cual manera. De explosiva. Sí, yo creo que hay que tomar en cuenta, y aquí es un llamado a la atención, los mismos líderes indígenas, del mismo diálogo mantenido directamente con el presidente, más allá de que le decían deroga el decreto, se percibía la necesidad de que sean tomados en cuenta, de que sean escuchados. Con todo derecho. Con todo derecho. Y creo que muchos otros sectores de la sociedad ecuatoriana necesitan que se les escuchen, que se les oiga y que se incorpore esa voz o esas visiones, esas perspectivas dentro de una acción de gobierno. Creo que, por ejemplo, en el caso de Chile o de otros países, o sea, si es que no se toman, digamos, medidas, pero no medidas paliativas, como decir, a ver, venga, siéntese, alargamos el diálogo, 2, 3 semanas, le doy esto, lo otro y lo otro, tome un bonito que sea para paliativo para ciertos sectores. Si no tomamos decisiones de alguna manera como fundamentales, y creo que eso es lo que aspiran con esta Asamblea Popular, que me parece legítimo. Todo el mundo, digamos, toda la ciudadanía tiene el derecho de organizarse, de reunirse. Posiblemente sea convocar a amplios sectores para que de ahí salgan nuevas propuestas, pero propuestas, yo diría, con sustento, no propuestas ideológicas. Miren, a veces se le demoniza al FMI. ¿Quién fue a buscar al FMI? No es que ellos han venido. Nosotros hemos ido, o el gobierno ha ido a buscar el FMI. El Ecuador, desde hace 40 años, es miembro del directorio, miembro del FMI. Somos parte del FMI. Somos parte de esa organización maléfica, terrible, que toma decisiones pésimas para los gobiernos. Somos partes, como Ecuador, del FMI. Pero ahí el tema es de que nuestros gobernantes no tienen a veces, no sé si la inteligencia, sabiduría, prestancia, conocimiento, para decir, mire, señores del FMI, esto sí y esto no. Esto sí, perfecto, porque se ha tenido resultados, pero hay casos de aplicación de medidas de ajuste que no han tomado resultados. Por ejemplo, en el caso de Portugal, que se habla, por ejemplo, de un éxito en el manejo económico de Portugal en relación a las economías europeas. Ahí se tomó en cuenta ciertos criterios del FMI y otros dijeron, no, aquí vamos a tomar nuestras propias medidas. Y vea usted los resultados, después de 3, 4 años, la economía portuguesa está avanzando. Creo que en ese sentido se tiene que hacer un énfasis. Y con un buen modelo. Exactamente, recoger esos criterios, pero que sean criterios de alguna manera que sean sustentados. En función de lo que decía el mismo Francisco Huerta Montalvo, necesitamos tener o construir una visión de país de largo plazo. Yo cuando me hablan o cuando hablamos de los temas de desarrollo, yo digo que un país desarrollado no es un país que no tiene recursos, visión de país, que no tiene un interés claro. Y Ecuador y América Latina no tiene una direccionalidad, no sabe a dónde quiere ir. Creo que eso es lo que tenemos que construir. Un país al 2050, al 2060, un país que se proyecta, que crece, pero de manera mancomunada, integrada con sus distintos pueblos y nacionalidades. Fantástico, Sebastián. Hacia allá creo que se debe trabajar, Gonzalo. Fantástico. Le agradezco mucho porque ese ha sido el empeño de nuestro medio de comunicación, apenas como una contribución pequeñísima para la obligación inmensa, grande, que tiene que provenir de todos nosotros en una etapa de consensuación, pero de una manera desinteresada, prolija en la atención a todos, Jaime, ha sido un honor conocerle, muchas gracias por haber estado con nosotros, y si algunas 4 palabras finales quiere decirnos, ahí le dejo con la audiencia. Sí, muchas gracias. Saludo a todos y a todas, el pueblo ecuatoriano. Yo creo que nuestra visión no es separar a ninguna región, no pensar
en términos separatistas, sino más bien buscamos la unidad nacional, ¿no? Y trabajar, romper todas las ideologías. Por eso dijimos de que esta movilización rompió todas las ideologías políticas, no hubo banderas políticas, sino pensamos en una sola propuesta. Pero ¿verdad? fue una manifestación grotesca, le vuelvo a repetir. Si lo tienes que decirlo, tendrás que decirlo a la persona, pero yo creo que nosotros posicionamos, ¿no? Y yo creo que el pueblo ecuatoriano se levantó y reconocemos eso, ¿no? Y así es que esperamos de que haya esos aportes importantes de todos los sectores sociales para poder construir esta propuesta importante, ¿no? Y de mi parte, siempre estaremos dispuestos a informar, ¿no? Y yo creo que es el momento de unidad y construir, ¿no? Y pensar de que más allá de que seamos indígenas, somos ecuatorianos, ¿no? Hay normas, hay leyes, hay una constitución que tenemos que respetarla, y bajo esas normas tenemos que construir estos grandes sueños de nuestro querido país. Así es que decirlo, muchas gracias. Máquete, Gonzalo. Nuquete. Gracias. Muchas gracias a todos. Hacemos lo que podemos. Y qué bueno que lo hagamos permanentemente. Inicio de